genial, pero no estaría cumpliendo la función hoy el sistema, ¿sí? Así que vamos a arrancar, me voy a concentrar en poder resolverles, dictarles la clase, a los que puedan escuchar bien, a los que no pueden escuchar les pido mil disculpas. Eh, Vamos a guardar esto, a grabar esto para que lo puedan escuchar con mejor calidad. Porque entre que les respondo a los que no pueden escuchar y demás, nos distraemos y se nos ha ido el tiempo prácticamente. Así que me voy a concentrar en darles la clase. Como les dije, la estoy grabando. Vamos así, nos sirve a todo el tiempo, a todos el tiempo. Aquellos que no la puedan escuchar o que se les esté conectando, no se preocupen, ¿sí? Es algo que nos está excediendo a todos y la verdad que no le encuentro la vuelta. Tenía conectada la plataforma, me fui de la plataforma para ver si podíamos hacer que esto funcione. Bueno, arranquemos de cero como si nada hubiese sucedido, ¿sí? Concretamente lo que hace el desarrollo organizacional es centrarse en la persona. Si bien nosotros podemos rastrear hasta mayo el origen del pensamiento o de la consideración del trabajador y lo que el trabajador siente, piensa o necesita, lo que vamos a encontrar a partir de la década del 60 es que una corriente de pensamiento que tiene que ver con la psicología, la sociología y demás, intenta describir los comportamientos de los sujetos vinculados a la administración. De ahí que aparece esta corriente científico-administrativa que se llama neo-humana relacionista. Ponen el punto o el eje en la situación que tiene el trabajador en sí, de lo que está sintiendo del ambiente organizacional, y esto empieza a ser un factor de interés para poder desarrollar o mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Los objetivos en general, ¿sí? A grandes rasgos de la organización va a ser tratar de ampliar la mirada sobre la estructura organizacional, sobre la importancia de la participación, volver organizaciones más abiertas, más dinámicas, donde se incentive a participar y a comprometerse a las personas con la organización, porque entienden que si las personas no tienen el compromiso o no se sienten reflejadas por la organización o convocadas por la organización, entonces no van a estar en condiciones o en todo caso lo que va a suceder concretamente es que la organización se trabe, se frene. Si eso es algo que ya había visto Mayo, ¿no? Cuando descubrió que los trabajadores le mentían a la organización respecto de esto que podían hacer o no podían hacer, esto de engañarlos respecto a la cantidad de producción que podían hacer, y que eso dependía en realidad más de la relación grupal que lo de la capacidad productiva que ellos tenían. Bueno, de eso es de lo que se trata la teoría de desarrollo organizacional, de entender que no hay organización que crezca si no crecen los miembros de su organización. Por eso es que lo que van a tratar de hacer es entender qué pasa con el clima organizacional. ¿Y qué es el clima organizacional? Básicamente es el resultado de la conjunción del tipo de organización que tengo, de la tecnología que tengo a disposición, de las reglamentaciones que me ofrece la organización, de quiénes son los que son parte de esa organización, qué miembros, pero no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Siempre cuento lo mismo. Me tocó trabajar una vez en una empresa donde las personas que estaban dentro de ese lugar, que era un diario, eran extremadamente agresivas entre sí. El trato era muy violento. Ellos habían naturalizado ese vínculo y obviamente había un nivel alto de rotación porque no es tan sencillo adaptarse a ese tipo de vínculo. Tal vez uno puede pasar mucho tiempo dentro de un espacio y no se dé cuenta de los vicios adquiridos, pero también en un punto uno soporta o coincide con ese tipo de vicios.
Pero eso también, o el clima organizacional que se genera, alimenta o expulsa a las personas que son parte de la organización, ¿sí? Bien, sigamos entonces. ¿Por qué le va a importar a esta corriente? ¿Qué pasa con el clima organizacional? Básicamente por esto, porque le interesa la psiquis de las personas. Quieren conocer a las personas que son parte de la organización y quieren saber qué pueden dar y quieren saber qué necesitan para poder producir, para poder comprometerse y para dar lo mejor de sí mismos para la organización. Bien, sigamos entonces, ¿sí? Eh, Una de las particularidades que va a tener el desarrollo organizacional es que justamente no provee una receta, sino que da herramientas para generar un diagnóstico para poder determinar cuál es la mejor manera, ahí sí, para intervenir en la organización. Entiende que cada organización tiene sus propias características, porque justamente porque cada organización es capaz de retener o de expulsar a determinado tipo de personas. Esto, chicos, la última observación. Si no escuchan y no lo pueden seguir, pueden desconectarse, es absolutamente entendible. Yo estoy dando la clase, se las grabo y después se las subo, ¿sí? Que ustedes quédense tranquilos que eso va a suceder. Bueno, volvamos a esto. Entonces, a mí lo que el desarrollo organizacional me permite es, o me solicita, es que investigue qué pasa dentro de mi organización. Que pueda, a partir de lo que los miembros de la organización me dicen, intervenir, es decir, detectar aquellos elementos que son problemáticos para el desarrollo de la organización. Una vez que yo tengo todo ese dato, que tengo un abanico de problemas identificados por los miembros, ahí voy a ver cuáles son los verdaderos problemas, porque a veces algunas cosas son cuestiones de interpretación, y la interpretación yo solamente la voy a poder modificar con el hecho, ¿sí? No la puedo modificar de otra manera, pero sí hay cuestiones que son objetivas, que son puntuales de intervención, a las cuales yo sí puedo corregir. Una vez que identifiqué qué es lo que puedo corregir y que te puedo determinar qué tipo de recurso tengo para poder corregir, recién ahí entonces voy a definir el tipo de la intervención, ¿sí? Ahora bien, fíjense que me dice resolver los problemas identificados. ¿Esto qué quiere decir? Que en general, cuando yo arranco esta perspectiva del desarrollo organizacional, yo no me voy a quedar solamente con la idea de que ya que cumplí una etapa y ya está, me voy, ya lo resolví. No, una vez que resolví esos problemas identificados, que consideré que son los más importantes para mi organización, ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer, una vez que completé esa etapa, es volver al principio. Recolección de datos. ¿Para qué? Para ver otra vez si los problemas que yo dije resolver, los resolví efectivamente, o poder identificar qué otros problemas están dando vuelta y están atormentando, limitando o complicando la posibilidad de desarrollar o de crecer de mi organización. ¿Qué es lo que propone entonces la teoría del desarrollo organizacional? Primero, hay una mirada sistémica, la organización como un todo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente voy a tratar de resolver problemas de la organización formal, organización informal o de la tecnología. Tengo que poder identificar cuáles son los factores que encadenados generan algún tipo de problema. Por ejemplo, a veces las dificultades interpersonales nacen de el problema que nos genera la tecnología. Por ejemplo, en este momento en el que hemos pasado hoy, que veníamos bárbaro y de pronto se colapsó todo y no nos pudimos escuchar todos como estábamos acostumbrados, como queríamos, ¿sí? Bueno, esto puede generar males entendidos en algunos casos, en otros no.
tenemos que ver entonces o ver de qué manera se pueda resolver el problema de la conectividad y un acceso que nos garantice a todos tener la igualdad de condiciones para poder acercarnos al recurso. De eso va a ser el desarrollo organizacional. No solamente se van a fijar si todos tienen la compu que quieren tener o tienen el internet que necesitan, sino también que tengan el conocimiento para poder manejarse o que tengan la predisposición o que los que interactúen tengan ciertos códigos de respeto y los manejen, ¿sí? Eso significa manejar la organización como un todo, pensarla como sistema. El otro elemento es que es agente de cambio. La teoría del desarrollo organizacional, la DO, no apunta a sostener la estructura. Al contrario, lo que apunta justamente es a promover los cambios donde es necesario. Por eso la reconexión de datos, por eso el diagnóstico previo a cualquier acción posterior. Si yo no sé qué es lo que le está molestando a las personas, no los voy a poder corregir. Si yo no puedo identificar el problema o los problemas, entonces yo no voy a poder mejorar mi organización. Y esto es interesante porque justamente la DO parte de la idea de que no hay un saber acabado final que a mí me permite de aquí en adelante conocer y manejar todo, sino que justamente hay todo un proceso que surge del aprendizaje a partir de la experiencia que a mí me va a permitir consolidar mejor mi organización cada vez. Pero para poder consolidar mi organización cada vez necesito siempre, permanentemente, del compromiso de los trabajadores. Entonces, para eso voy a impulsar dos elementos. Uno, el proceso de los grupos, es decir, voy a poder exponer y voy a tratar de exponer la importancia de la colaboración grupal. ¿Cómo lo hago? Y la DO es un escenario, una teoría excelente para poder aplicar lo que vimos de sociograma, ¿sí? Pero al mismo tiempo, lo que nosotros vamos a poder desarrollar o vamos a intentar desarrollar dentro de lo que es la teoría organizacional es el desarrollo de equipos, que no son lo mismo grupos que equipos. Los grupos es una cadena de acciones en la que cada uno tiene que cumplir su tarea de manera independiente y en todo caso, bueno, si al grupo le va mal o la mayoría le va mal, en general no es una responsabilidad y no se asume como tal o no se siente como tal. Mientras que el desarrollo de los equipos sí, en los equipos siempre doy el mismo ejemplo, es cuando se arma un equipo de fútbol, donde cada uno de los jugadores tiene una actitud y una capacidad y un potencial específico y que solamente si cada uno de ellos cumple con ese rol asignado es que se logra el objetivo. Yo en los grupos puedo intercambiar las personas, las acciones, puedo hacer mi tarea y la tarea de mi compañero, no pasa nada, pero en los equipos sí necesito concentrarme en lo que yo puedo hacer y que el otro se concentre en lo que puede hacer, porque solo de esa manera los equipos alcanzan objetivos y los equipos son, diríamos, dentro de los tipos de relaciones humanas que podemos establecer en las organizaciones de carácter de élite. Bien, sigamos entonces con esto, ¿sí? La retroalimentación es sumamente importante. La retroalimentación se da en todo el periodo del desarrollo organizacional, no solamente cuando voy a recabar datos o cuando hago el diagnóstico, sino también cuando estoy interviniendo, porque a mí la retroalimentación directa me permite corregir el rumbo de lo que estoy haciendo. Tiene orientación situacional, esto va en consonancia con todo lo que les estoy diciendo, porque el desarrollo organizacional entiende que todas las organizaciones pasan por etapas o por instancias de vida y cada una de esas etapas o instancias de vida de la organización requieren soluciones específicas e incluso muchas veces son los contextos los que sacuden a las organizaciones. En la actualidad es el contexto el que tiró por la ventana todas las planificaciones y todas las proyecciones de todas las organizaciones del mundo. Sí, ya hablemos del Estado, ya hablemos del kiosquito de la esquina. Todos hoy en día se encuentran sacudidos por algo que jamás habrían planificado.
se ha pensado en cómo voy a amortiguar la inflación, qué tipo de impuestos voy a tener que pagar, cómo voy a hacer para solventar algún gasto previsto. Eso sí, lo común, digamos, pero que sostener o que nos caiga un parate económico como este y que además no solo sea a nivel nacional, sino que es a nivel mundial y con todas las incertidumbres que tienen, bueno, eso no estaba en los planes de ninguno. Y ahí es donde el desarrollo organizacional es una estrategia interesante porque justamente lo que analiza o lo que estaría viendo es qué pasa en este momento con los trabajadores, los que están cesantes, los que quieren ingresar. Sí, alguien me comentaba ayer, me dice, en medio de todo esto conseguí trabajo, llevaba varios años sin tener un trabajo estable y la acababan de tomar, ¿para qué? Para iniciar un proceso de una organización que va a tener carácter virtual, fíjense. Bueno, pasa eso, pero ahora ¿en qué etapa están? En la de diagnóstico, a ver qué capacidades intelectuales o técnicas hay dando vuelta. Y después, bueno, el enfoque interactivo, que el enfoque interactivo tiene que ver no solamente con la interacción entre los miembros, sino también con observar cómo se interrelaciona la organización con el exterior y cómo la interdisciplinaridad propia de la administración, pero de este enfoque que está basado específicamente en lo que es la psicología o las ciencias de las conductas, pueden aportar justamente en el análisis diverso, ¿no? de la conducta humana. Bien, entonces, como en algún momento les dije, el desarrollo organizacional es una corriente, ¿sí?, de pensamiento, no es que hay un autor al cual uno le puede atribuir el padrinazgo o la creación de esta perspectiva, pero sí lo que tienen todas estas teorías son puntos en común. Como ya les dije, la cuestión psicológica, el análisis de la conducta, una planificación, están insertos en un cambio. Es un cambio a largo plazo. ¿Y por qué es a largo plazo? Si bien se va a ir pasito por pasito, cada pasito está encarzado dentro de un gran proyecto y es a largo plazo, porque la conducta yo no la puedo cambiar de un día para otro. Necesito tener un tiempo, que se genere el hábito, que se genere la costumbre, y ahí es donde empieza a impactar el desarrollo organizacional, ¿sí? Bien, le importa obviamente generar condiciones de eficacia y de eficiencia, es decir, usar objetivamente el recurso, pero que además no agote el recurso en el alcance de los objetivos, sino que del recurso disponible use lo justo y necesario y en lo posible lo mínimo y necesario, pero que el objetivo final sea alcanzado. Y obviamente al enfocarme en los trabajadores y en su aprecio por la organización, me estoy metiendo en lo que tiene que ver la participación y el compromiso. Si yo no logro que los trabajadores se sientan valiosos para la organización, no voy a conseguir de ninguna manera que compartan conmigo sus intereses. Bien, con esto desarrollamos la teoría de del desarrollo organizacional. Este es un ejemplito de desarrollo organizacional que no corre acá el video, me parece. A ver. No corre. Bueno, después les busco un ejemplo de desarrollo organizacional y se los comparto, ¿sí? En resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros del desarrollo organizacional? Que es una teoría enfocada principalmente en la psiquis humana, en la conducta, que va a intentar darle un protagonismo esencial a los trabajadores, que va a tratar de comprometerlos, hacerlos sentir que son importantes de lo que se está ofreciendo y se sienta o se asienta especialmente en la parte psicológica. Lo que vamos a desarrollar ahora es la teoría del empowerment. La teoría del empowerment también se centra en el trabajador,
Pero a diferencia de la anterior que se mete en la psiquis del trabajador y en el análisis conductual, el empowerment parte del reconocimiento de que los trabajadores, todos ustedes como trabajadores, resuelven a diario situaciones complejas de la organización que si no estuvieran ustedes para resolver esas situaciones de cotidiano, la organización se trabaría. Básicamente lo que el empowerment viene a intentar resolver es el problema de la toma de decisiones dentro de las organizaciones, especialmente cuando las organizaciones son grandes y se han vuelto muy burocráticas. Y es necesario que en la línea de frontera, en ese espacio donde la organización toma contacto con el exterior, se tomen decisiones rápido. Esas decisiones rápidas solamente las puede tomar alguien que conoce el terreno. Pensemos en alguien que está en compras y conoce al proveedor. Sabe que le interesa el producto que tiene ese proveedor, sabe que es de buena calidad que el producto que tiene ese proveedor, pero ese proveedor en especial tiene algunas mañitas, vamos a decirles, qué sé yo. Si no le pago a tiempo, no me lo entrega o me entrega tarde. Entonces, a veces, por justamente conocer esas conductas y la relación interpersonal, es posible corregir esa relación o esa situación y ahí es justamente ese empleado que sabe o que tiene buen vínculo con el proveedor el que puede resolver la situación, o aquel que está en atención al cliente y los ve venir y ya sabe qué es lo que van a plantear y de qué se van a quejar. Entonces, antes de que pongan la queja sobre la mesa, le está dando la solución y el cliente se va satisfecho, se va contento y va y le dice a otro: ay, anda ya, o pregunta por fulano que fulano te lo resuelve. Bueno, eso es lo que hace el empowerment: reconocer la capacidad que tiene el trabajador para resolver esos problemas, y en función de ese reconocimiento, el gerente autoriza expresamente a que se tomen determinadas decisiones. Obviamente después vamos a ver que establece un marco de fronteras, pero eso le permite o le genera al trabajador un espacio de libertad, por decirlo de alguna manera, que le da comodidad para poder sentirse propio, incluso hasta un poquito dueño de lo que pasa en la organización. Acá es interesante entonces, porque el gerente, en vez de estar a la cabeza, conduciendo, revisando y demás, se convierte en una especie de facilitador, ¿sí? Que lo que intenta es entender cuáles son las conductas y las acciones o las tareas y responsabilidades que cada uno de los miembros asume y los coordina, los asiste, les acerca las herramientas, los capacita, los hace sentir que son fuertes y necesarios para la organización. Entonces, una organización que que aplica el empowerment es una organización que principalmente está orientada al cliente. Cliente externo en principio, pero que también considera al cliente interno. ¿Por qué hace esto? Porque, especialmente cuando hablamos del externo, porque la dinámica de la producción, más en estos últimos años, es tan rápida y el cliente es tan rápido a la hora de salir a buscar una solución, que si yo no estoy atento a sus necesidades, el cliente me va a ir a buscar a otro lado. No tengo la fidelidad garantizada como había antes. Sí, creo que el único espacio donde todavía se conservan ciertas fidelidades es o en los celulares, que algunos compran una marca y nada más que esa marca, o en los autos, que por una cuestión de amor a la marca siguen la tradición de comprar esa marca. Pero en general, si a mí el servicio no me lo provee una empresa, salgo a buscar otra rápidamente. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero sostener mi empresa, si no quiero perder frente a la competencia, necesito la retroalimentación del cliente. ¿Y quién me da esa retroalimentación? El que lo atiende, justamente el que lo atiende. Esta situación hace que
se vuelva entonces la producción eficiente en el costo. ¿En qué costo? En el de la producción, justamente, porque voy a producir lo que necesita el cliente, lo que quiere el cliente, lo que desea el cliente, ¿sí? Y voy a dejar de invertir en productos o en sistemas que en algún momento yo creí o que funcionaban realmente como un elemento de atracción. Después, otra de las consecuencias de fundarse en esta orientación al cliente es la rapidez y la flexibilidad. No me voy a desarrollar este punto porque este punto es consecuencia de todo lo otro y se habrán dado cuenta que el empowerment lo que hace es meterle un impulso a la organización para que pueda acomodarse a las novedades eh, de la empresa, de la situación. Pensaba cómo esta situación, por ejemplo, ha generado o ha despertado algunas capacidades de respuestas que estaban al alcance de la mano y que los negocios no lo habían pensado. Por ejemplo, esto de el retirar en la puerta o los servicios de venta vía WhatsApp o los deliveries o las ventas a través de Facebook y demás. Tenían el Facebook los kiosquitos, los almacenes de mi barrio, sí, casi todos tenían un Facebook abierto, pero no te tomaban un pedido, no te respondían, era solo para promocionar. Hoy vos tenés una interacción frente a ellos y cuando vos hablas con algunos te dicen la verdad que no lo había pensado el delivery como una alternativa y algunos ya me han planteado que es la opción del mañana. ¿Por qué? Porque al tener la persiana baja, pero poder seguir vendiendo, no tienen que pagar los impuestos municipales, hay unos impuestos que es de publicidad y demás, me explicaban, ahora no me acuerdo bien cuál es la categoría, pero al mismo tiempo, una de las cosas que están empezando a hacer es recibir demandas que antes no recibían en el mostrador y que también les permite ir viendo, bueno, ¿dónde voy a buscar? En mi caso particular, que yo soy celíaca, hay un almacenero que me decía, no sabía que era celíaca, pero hay un montón de personas que son celíacas y a partir de que me empezaron a preguntar, estoy buscando cómo traer stock para celíacos. Bueno, es importante eso porque también le está abriendo un panorama, era un lugar donde yo no iba a comprar nunca y ahora sé que lo puedo tener dentro de mi horizonte. Bueno, eso es lo que hace el empowerment, abrir oportunidades. Y obviamente cuando uno se abre la oportunidad y tiene la responsabilidad o la capacidad para poder ir buscando la vuelta y responderle, aparece la mejora continua. Sí, que insisto, esa mejora continua solo es posible porque se está al tanto de las necesidades que permanentemente tienen mis clientes, quienes van a comprar mi producto. Ahora bien, el proceso de empoderamiento, de empowerment, no es algo sencillo de llevar adelante. Primero hay que trabajar mucho con la cabeza para que la cabeza entienda que no es más un mandamás, que no es quien va a marcar el rumbo siempre, sino que en realidad es un receptor de necesidades y tiene que convertirse en esto, un facilitador. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda tomar las decisiones que tienen que ver con el empoderamiento. Para eso, lo primero que tengo que hacer es compartir información. ¿Qué información voy a compartir? ¿Toda? No, la que cada grupo necesita, la que según su rol, según su puesto, según su jerarquía, necesita manejar. ¿Sí? Si yo no le proveo información, ¿cómo hace la persona para resolver problemas? Entonces tengo que garantizarle en realidad que reciba la información que corresponde. Otro de los elementos es la autonomía por medio de fronteras. Y acá está lo que les decía recién. Yo les digo, bueno, hagan ustedes, manéjense ustedes dentro de las posibilidades, o tomen las decisiones que corresponden, pero bueno, siempre dentro de qué marcos, de lo que quiere la organización, de cuáles son sus valores, la imagen, qué se quiere proyectar, cuáles son los objetivos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
toda esa información que va ayudando o va guiando al trabajador. Tengo un exalumno que ya es un señor grande, me escucha, me va a matar, pero es grande, tiene ya su edad, pero yo lo conocí cuando tenía 17 años, que era imposible que vista un traje. Hoy pertenece a una empresa y de lunes a viernes uno se lo cruza y de 7 a 18 horas el señor es un caballero inglés. Anda de traje, peinado, prolijo, no tiene un rulo de fuera de lugar, lo ves los fines de semana y parece un lichera porque le sigue gustando ser y vestirse deportivamente y sin demasiado cuidado. Pero para su trabajo respeta absolutamente todas las reglas que tienen que ver con justamente la imagen de seriedad que proyecta su organización. Cómo se maneja casi como un trabajador autónomo. Es un trabajador en dependencia, en relación de dependencia, pero se mueve libremente en esos horarios de trabajo. ¿Por qué? Porque puede tomar decisiones y ha demostrado que es capaz de tomar decisiones. Bueno, les traía este ejemplo para que entiendan un poco qué son las autonomías por medio de fronteras. Después, algo que es súper importante es esto de reemplazar la jerarquía. ¿Se acuerdan ustedes de este organigrama duro, rígido, con la cabeza allá arriba y con ravioles que cada uno depende del otro? Bueno, acá no, acá corremos esa mirada y empezamos a trabajar en equipos, que estos equipos son autodirigidos. Es decir, armamos vínculos entre las personas, habilitamos vínculos entre las personas que ellos mismos se van a ir estableciendo cuáles son las metas y los pasos a seguir. Obviamente siempre revisando acá arriba qué es lo que se propone, ¿no? Cuál es el margen de acción. Pero esa autonomía, ¿qué hace? Que se sientan responsables, que se sientan parte de la organización y al sentirse parte de la organización vuelcan la creatividad a la empresa. Para que esto suceda, tiene que estar admitido que equivocarse. Y acá vuelve a aparecer otro elemento súper importante en el proceso para la creación y para el crecimiento de las organizaciones, que es el aprender. Las organizaciones que no aprenden se mueren. Las organizaciones que habilitan al equivocarse son las que más posibilidades tienen para crecer en el proceso, ¿sí? Que implica justamente adaptarse al entorno, especialmente en estas sociedades postindustriales, sociedades de información, sociedades del teletrabajo, donde la dinámica es tan rápida que pasa delante de nuestros ojos y no lo podemos digerir. Bien, entonces, ¿cómo voy pensando yo los pasos para facultar dentro de mi organización a mis trabajadores? Primero, como ya les dije, comparto la información. ¿De dónde está la organización? ¿Qué puede ofrecer? ¿Qué puede negociar? ¿Sí? De esta forma, cada miembro sabe dónde está parada la organización. ¿Sí? Lo siguiente es que esa información genera confianza en el trabajador. Cuando yo comparto un dato con alguien y le explico el alcance y le explico la importancia de ese dato, el trabajador se siente parte, pero además se genera una situación de confidencialidad que hace que no solamente respete esa información organizacional, sino que además sienta que está en condiciones de hacerse cargo del presente y del futuro de la organización. Por último, las posibilidades y yo diría las condiciones de autocontrol. ¿Qué significa esto? De posibilidades y condiciones. Primero es la posibilidad de agarrar y decir, bueno, vos, Jaimito, de acá a acá podés moverte tranquilamente, podés negociar esto, podés comprar esto, podés pautar esto, pero al mismo tiempo darle el recurso al trabajador. Porque también ha pasado en algunas organizaciones que le ponen ganas al tema del empowerment, pero resulta que después no le dan los recursos. Entonces, si por ejemplo se promueve un vínculo directo y permanente con el cliente y no le ofreces o no le acercás al trabajador, por ejemplo, una línea de teléfono o un teléfono corporativo y lo obligás a que
use su teléfono personal y es muy probable que en algún momento deje de comunicarse con el cliente porque está usando un recurso personal, salvo que le pagues muy bien o le pagues la conexión o el servicio. Bien, entonces, todo este proceso como consecuencia va a terminar abandonando esta idea del pensar jerárquico, es decir, que tome él la decisión porque es mi jefe, o que yo tomo la decisión y el resto me tiene que obedecer, para empezar a lograr que los empleados se porten como propietarios, que se sientan parte, que entiendan o sientan realmente que son necesarios en el proceso de la organización para poder crecer, para que la organización se expanda, ¿sí? Tanto entonces, para ir resumiendo esta exposición, tanto el desarrollo organizacional como el empowerment, lo que terminan haciendo es apuntando o dándole un protagonismo especial al trabajador. Uno lo convoca desde lo que es la psicología y apunta a entender qué pasa con ese trabajador dentro de la organización, cómo se siente, y otro lo convoca desde su rol de trabajador y lo alimenta, podríamos decir, para que se comprometa. En definitiva, por dos caminos distintos, lo que va a suceder es que la organización va a lograr lo mismo. Por un lado, vamos a tener al trabajador comprometido porque se ha generado un buen clima, porque puede hablar libremente y establecer cuáles son las situaciones o los recursos que les están faltando, las situaciones que les preocupan, también cuáles son sus metas, qué es lo que espera, qué es lo que desea de la organización. Muchos en las empresas no solamente van a cobrar el sueldo, también van a realizar sueños, a compartir, a crear, a crecer. Eso en lo que tiene que ver con el desarrollo organizacional. Mientras que el empowerment también se logra una situación de compromiso, pero se lo hace desde otro lugar, ya un poco más organizacional, más que psicológico, y se lo hace partícipe, y un partícipe comprometido, un partícipe expuesto además, porque el trabajador sabe que toma decisiones con una responsabilidad delegada, pero que es una responsabilidad al fin que cae sobre sí, sobre sus hombros, ¿sí? Así que bueno, chicos, con esto les agradezco a los que sobrevivieron porque estuvo caótica la clase. Me despido. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Si no, cerramos acá. Escríbanme por el chat si es que pueden, si pueden conectar. Y si no, me escriben en la plataforma y nos vemos el lunes que viene. Yo les subo esta clase que ha sido bastante atropellada hoy. Díganme qué es lo que ustedes quieren hacer. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos el próximo lunes. Espero que nos acompañe mejor la tecnología, que estén muy bien. Cualquier dudita me la consultan por la plataforma. Nos estamos viendo. Besos grandes, que estén muy bien.